Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, estamos allí, en el nombre de Cristo Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que esa gloria, como hemos venido enseñando, estaba en Edén. Edén simboliza, como estuvimos enseñando, la comunión, el estar allí con el Dios de los cielos, caminando con Él, morando con Él. Entonces, después de la caída del hombre, el hombre una tras otra vez fracasa tratando de agradar a Dios. En el capítulo 6 de Génesis, vamos allá. Génesis 6. Dice allí, a tratar de irme acá. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces mira esto. Cuando comenzaron a multiplicarse, dice que le nacieron hijas a los hombres, ¿verdad? Y vemos aquí una clara separación del Espíritu Santo de los hombres y los hijos de Dios. Como yo estaba tratando de explicar, donde quedamos en la enseñanza, se ha dicho, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista que dicen que eran ángeles. Cuando nosotros leemos el capítulo 6, vemos que Dios no menciona ángeles por ninguna parte. Y antes del 6 tampoco. Utilizan Judas y Pedro para decir que bueno, que los ángeles como abandonaron su propia morada, o sea, eso quiere decir que ellos tuvieron relaciones con las mujeres y nacieron los gigantes. Sabemos que bíblicamente eso no se puede soportar porque los ángeles que están en el cielo, dice Jesucristo, que no son como nosotros. O sea, no se dará en casamiento, ni le dice Jesús, en la resurrección las personas. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles que están en el cielo. O sea, los ángeles no tienen ningún tipo de sexo ni nada por el estilo. Son espíritus ministradores, según Hebreo. Espíritus ministradores. Esos que se hacen aparentes son teofanías, que se hacen visibles. Es un poder angelical, pero no es que ellos tengan cuerpos como nosotros, porque ellos son espíritus. Y lo dice la palabra. Y por esa misma razón son eternos. Son eternos. ¿Sí? Esto es tan absurdo, es como irnos a Aquiles, que es una mitología griega. Aquiles es un personaje que es hijo de los dioses y por eso tiene más capacidades y no podía morir, pura mitología. O sea, todas esas interpretaciones son ciertamente muy alejadas de la palabra. Entonces, si nos vamos en el contexto, es importante, que es lo que yo siempre trato de resaltar acá, en el versículo 3 dice Dios, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se mira esto. Dice en el capítulo 1 que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. ¿Verdad? Y dice en el 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios en el 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
En tal caso, Dios hubiese dicho, no contenderá con mis hijos también, o sea, dijo con el hombre, o sea, porque está él dejando claro que sus hijos también son hombres, pero los separa porque eran personas que habían invocado su nombre, como yo venía explicando, que sucede en el 4:25. En el 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, escucha bien esa palabra, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Vemos allí porque hijos de Dios comenzaron a invocar el nombre del Señor. Nota que cuando Lucas nos habla de la genealogía de Jesucristo, él se va desde José hacia atrás, a diferencia de Mateo. Lucas se va hacia atrás y finaliza en Set, hijo de Dios. ¿Se ve? Hijo de Dios, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se sabe que los hijos de Dios vienen desde Adán. O sea, Adán pecó y cayó el hombre. Pero al invocar el nombre, nosotros somos hijos de Dios. ¿Entiendes? Se dice que todo el que invocar el nombre será salvo, tendrá salud, tendrá soteria. ¿Por qué? Porque en esa invocación es llamar sobre. Invocar es llamar sobre, llamarlo al Señor sobre uno, sobre nuestra vida. ¿Sí? Acá vemos que ella dice, lo relata la palabra en el 4:25, que ella dice que llamó su nombre Set porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Qué significa Set? Sustitutivo en lugar de otro. ¿Se ve? O sea, Dios me sustituyó el hijo que yo había perdido. O sea, entra en la genealogía. ¿Se ve? Entra. O sea, Caín quedó totalmente apartado. Dios lo sacó. Por eso la generación de Caín es la generación de los hombres, ¿verdad? Y los hijos de Dios, la generación de Set, porque venían invocando el nombre del Señor, los hijos de Dios. Es la diferencia. No podemos llevar esto a una interpretación literal. No, porque lo que está es simbolizando algo. Porque sabemos que los dos son hombres. Lo que pasa es que él dejó claro, como hoy día usted es creyente, y si usted está en Cristo, usted es hijo de Dios. Pero el que no está en Cristo no es hijo de Dios, es hijo del príncipe de este mundo. ¿Se ve? Porque va bajo el nivel del príncipe de este mundo. Eso es lo que enseña Jesús. Jesús dijo que ellos no eran hijos de Dios en Juan 8, porque ellos hacían las obras del diablo. ¿Se ve? Y Caín mató a Abel, entonces Caín hacía las obras del diablo. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces debemos entender todas esas cosas. ¿Sí? Es importante, y eso es muy importante, porque hay muchas malas interpretaciones con relación a esto. Cada vez que nosotros queramos escudriñar la palabra o queramos recibir, estemos escuchando algo de un predicador, un maestro, siempre tengamos esa sabiduría para que nos lo presenten trazado en la Escritura. Cuando alguien no puede trazar algo en la Escritura es porque sencillamente o no tiene el conocimiento para hacerlo, puede ser, o lo que está diciendo no es bíblico. ¿Se ve? Como yo le digo al mexicano ese que habla ahí en el canal Enlazo. Bueno, ese mexicano, tú lo ves y todo lo que habla, él dice un texto y habla puras cosas, y esto va a ser así, usted va a ser así, usted termina viendo y usted dice, bueno, este es Dios. Y aquel va a pelear con este, y se está reuniendo Irán con este, y van a atacar a Israel. Puras cuestiones que no son bíblicas. Porque hay un punto de vista que se predica hoy, que aún no termina de entender que las cosas cambiaron en Cristo. Jesús le dijo a los israelitas, no me volveréis a ver hasta que digas, bendito aquel el que viene en el nombre del Señor.
¿Por qué? Porque ellos, la única manera de ver a Jesús, cualquier persona, es reconociéndolo. Y como ellos no lo reconocieron como Mesías, ellos están condenados. Porque nadie puede ser salvo sino por Jesús. En Él solamente hay salvación, en Jesús. Entonces, ellos no lo reconocen, entonces Dios los va a salvar. No, ellos tienen que reconocer a Jesús. Que bueno, que puede pasar que Dios tenga misericordia y envíe la palabra y salve. Sí, eso como a todas las naciones. Pero dice la palabra que ya no hay esclavo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya todos somos uno en Cristo. Porque es en Cristo la salvación. O sea, ya el Israel terrenal, como algunos quieren decir, hay unas promesas para Israel y unas promesas para la iglesia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que las cosas que se escribieron sobre Israel se escribieron como ejemplo a la iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. Y enseña que todas esas cosas que se les dio a Israel en el antiguo pacto eran sombras de Jesucristo. O sea, el antiguo es sombra del Nuevo Testamento, o sea, una sola cosa. Sencillo. El no entender eso es querer ir a cosas que la palabra no enseña. Pero ya el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que algunos se apartaban hablando palabrería, hablando cosas que ni siquiera entendían. Cosas que no sabían, ni siquiera entendían. Entonces se ponen a hablar tontería. Pero es por eso, por el desconocimiento que solo da el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a trazar las Escrituras. Él es el que nos abre el sentido y nos da revelación para uno ir a las Escrituras y comprender realmente lo que enseña la palabra. Porque de eso se trata. Imagínate que cada quien pudiera expresar su interpretación de lo que dice la palabra. Sí. Hubiera, como hoy día hay tantas clases de religiones, pero fuesen avaladas por la palabra, porque se pudiese hacer. Pero la Biblia dice, no, este evangelio del reino. Dice, si alguno predicara un evangelio diferente, sea excomulgado. Sencillo, porque se ha sacado, porque ese evangelio no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es uno, y no se recibe por hombre ni de hombre, dice Pablo. Yo no lo recibí ni de hombre ni por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendo, porque Él nos revela y son cosas que hay que entender. ¿Dónde está la diferencia? No es que uno dice a la persona, no, como algunos también hay punto de vista, da mucha tristeza, pero eso es lo que hay. Y dicen, no, que yo no te puedo explicar lo que tengo porque eso se recibe, pero no se puede explicar. No, la Biblia no enseña eso. El que le es revelado lo explica. ¿Se ve? O sea, yo explico esto porque me he revelado. Y ustedes entienden y ven que la Escritura está enseñando esto. Se ve evidente que es así, pero lo que quiero explicar es que no lo aprendí, me fue revelado. O sea, porque si no todas esas personas que dicen esas barbaridades no las dijesen, porque el contexto tal cual fuese fácil de recibir la interpretación, pero resulta que, aunque parece muy fácil cuando nos ha enseñado, el Espíritu Santo no lo hace tan fácil, porque dice que la palabra está velada para los que no creen. Y fue una orden de Dios, le dijo a Isaías, ve por cierto, pero que viendo no entienda. Engruesa el corazón de este pueblo. Sencillo. Por eso Jesús vino y hablaba por parábola y sin parábola no le hablaba a nadie. Pero a sus discípulos aparte les declaraba todas las cosas. Igual hoy. Aquí están todos recibiendo, pero Jesús les declara aparte todas las cosas a los que en realidad son sus discípulos. Sencillo. Esos aprenden, esos entienden, esos crecen. Usted dirá, ay, pero yo no, créale a Jesús, pues. ¿Quiere de Jesús? Busque a Jesús. ¿Quiere aprender de Jesús? Busque a Jesús. En Él están escondidas todas las cosas. Queremos algo, solo tenemos que buscarlo con un corazón sincero. Sencillo, Dios puso todas las cosas en Cristo. La reunión todos los tiempos en Cristo. ¿Las quiere? Vaya Cristo, pues. Sencillo. Vaya Cristo. Pablo dice, yo me alegro, yo me gozo. No es porque yo predico mucho, no, eso Pablo no decía. Yo me alegro que Cristo es anunciado de buena manera, de mala manera, por fama, por mala
fama, porque quieran ser contenciosos, por vanidades. Me interesa es que Cristo sea anunciado. Pablo estaba claro que el que concede que la gente se arrepienta es Cristo. El que enseña es Cristo, porque todos serán enseñados por Dios. Sencillo, doctrina. Necesitamos doctrina para crecer. Sí. Volviendo acá, ¿verdad? Nosotros como buenos siervos tenemos que aprender de nuestro Señor. Entonces vimos allí que Dios dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Eso lo dice ahí en el versículo 3 del capítulo 6. O sea, Dios realmente quiere dejar claro que Él está hablando a la raza humana. A la raza humana, a las criaturas que Él creó en este mundo, que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Sencillo. Porque hoy día muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso, ¿cierto? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Pedro dice que fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra del Dios vivo, que vive y permanece para siempre. O sea, tenemos que ser engendrados por esta palabra. Qué bendición entender estas cosas. Son para los creyentes, los que creemos recibimos todas las cosas, todas. ¿Cuántas? Todas. Dios nos las da todas porque Él es fiel. Jesús dijo, a mi Padre le agradó, le dio la gana. A Él le plació darle a ustedes el reino, manada pequeña. Qué bendición. Así lo quiso Dios. Así lo quiso. Él agarró a los destetados. Y de allí de los destetados, Él agarró y perfeccionó la alabanza que quiere escuchar. Así es el Dios que nosotros servimos. Por eso es que tenemos que buscarlo con un corazón sincero. Para que Él nos dé. ¿Verdad? Otro punto que estuvimos hablando, por lo menos ahí en Génesis 4:17, ahí podemos hacer un contraste entre esto. Ahí dice en el 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Veamos esto. Y allí empieza a hablar de la descendencia de Caín. Dice después que no, le nació Irá y de ahí para allá. Pero nota cómo Dios trata de dejar claro la diferencia de sus hijos a los hijos de los hombres. ¿Se ve? O sea, a los que están en el mundo, buscando las cosas del mundo, y a los que lo buscan a Él. Mira que dice que Él le nació un hijo y el hijo se edificó una ciudad. Y le puso el nombre de Él a la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Qué cosa tan tremenda. O sea, Dios deja claro que son del mundo, no tiene nada que ver con Él. Ya están buscando las cosas del mundo, ¿se ve? Y darse vanagloria, como Saúl. Saúl se hizo un monumento, David no hizo eso. Dios desechó a Saúl y le agradó David. Hay una diferencia, hay un contraste en las cosas que Dios nos trae para que veamos lo que Él le agrada y por qué Él hace las cosas. Entonces, vemos acá que en toda esta descendencia, los que se tomaron el tiempo de leer, ustedes van a apreciar allí que en toda esa descendencia no dice vivió tantos años, porque Dios no está interesado en hablar de aquello. Te aseguro que no tenían el tiempo de vida que tenían los hijos de Adán. ¿Se ve? Porque eran más vigorosos, más fuertes, impresionantes. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso lo hacía distinto. ¿Sí? Cuando habla en el capítulo 5 de la descendencia de Adán, cambia, porque dice en el nombre de Cristo Jesús. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Mira cómo se va. Y son cosas que uno tiene que tener, esta habilidad dada por el Espíritu, para uno meditar en eso. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mira cómo se va atrás. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Estás viendo? ¿Dónde quedó Caín y dónde quedó Abel? Abel dio un buen testimonio, dice el apóstol a los hebreos, que su ofrenda da testimonio hasta hoy, ¿cierto? Hasta hoy da testimonio su ofrenda. Hasta el tiempo de él, hoy también sigue dando testimonio. Pero Abel, como murió, salió de la descendencia, no tuvo hijos ni nada. ¿Ve? Pero Caín fue desechado por Dios. Desechado, no tuvo perdón. Dios lo desechó. ¿Se ve? Dios lo desechó. Qué cuestión tan impresionante. Y ahí viene la generación que daña a los hijos de Dios. O igual el mundo daña a los cristianos, los daña de una manera impresionante. Eso Dios siempre busca una descendencia. Nosotros tenemos que tener claro esto. Dice, mira esto, Dios acá nos está dejando claro lo que hoy les estoy explicando. Está diciendo, ajá, Set, y fueron los días de Set, y fueron los días de Adán, después que engendró hace 800 años. ¿Estás viendo? ¿Por qué de Caín no nos da esa explicación? Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Mira, pues, papá e hijo 800 años cada uno. ¿Cuánto tiempo compartirían uno con el otro? Eran especiales, ¿cierto? Eran especiales. Son cosas que hay que entender. Gente, que la gente antes se vivía, duraba mucho. No, no estás entendiendo la Biblia. No estás entendiendo la Biblia. La gente antes vivía lo mismo que viven hoy. Los que vivían mucho eran los hijos de Dios. ¿Se ve? Y es una simbología que Dios nos deja allí en la palabra que nosotros tenemos que entender. Ya como Dios se va atrás y nos dice, y Adán vivió y engendró a Set. ¿Y dónde están los otros dos? ¿Por qué se quedan? Porque Dios te está dejando claro cómo Él es con sus hijos. Cómo Él es. O sea, Caín tuvo que salir. Usted me dice, ¿por qué ahora no? Porque eso era el comienzo. Dios aún, con todo esto, Dios trataba de reparar las cosas. Dios buscaba una generación para Él. Que Dios sabía que no iba a ser posible. Ya Dios sabía que Él venía, que Cristo estaría aquí, que rescataría al mundo. Dios sabía todo. Pero Dios es un Dios de propósito y aunque Él sepa, no dice, no voy a hacer esto porque yo sepa. No, si no se hubiese quedado así sentado en el cielo, no hubiese creado nada. Voy a crear al hombre, no va a pecar. Los ángeles se van a levantar y no hago nada entonces. Listo, no hago nada. O sea, Él es un Dios de propósito, un Dios perfecto. Aquí vemos claramente lo que el Espíritu nos enseña. La gloria sea siempre para el Señor, que nos enseñe. El otro puntico, lo referente a los gigantes. Llegan después ellos, ¿verdad? En el 6.3, dice en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Se ve? Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Veamos allí. Los gigantes, ¿por qué aparecieron? O sea, obviamente se juntaron los hijos de Dios, que eran los que duraban 800 años, algo fuera de común, ¿verdad? Con otros que duran como nosotros duramos hoy. Sencillo.
Hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué ahorita la edad promedia está en 60 años? Es la edad promedia. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hay más delincuencia, hoy hay más marihuana, más cocaína, hoy hay más cigarros, contaminaciones, pues, y eso influye en la vida de las personas. Antes las cosas eran más sanas, pero no hay que irse muy lejos, que por lo menos la edad media, la gente duraba 110 años. Lo mismo por ejemplo, ¿cuánto duró José? 110 años, ¿no? Vivió José, 110 años. Sí. Son cosas que nosotros tenemos que tener claro. Vivían igual. Lo que pasa es que, claro, como las cosas eran más sanas, duraban el tiempo, aunque Dios no nos los dice, pero con la maldad que había, yo creo que a lo mejor el nivel de vida era mucho menos que el de hoy. A lo mejor morían a los 12 años, a los 11, porque se mataban rapidito, porque dice que la maldad era mucha. ¿Se ve? Pero los hijos de Dios duraban muchísimo, y esa es la diferencia. Al unirse, obviamente, algo pasaba, porque ellos tenían algo distinto había en ellos. Entonces dicen, no, que los ángeles, como un espíritu se une con una carne. El Espíritu Santo posó sobre María y ella tuvo un hijo, ¿cierto? Pero María siguió siendo virgen. ¿Se ve? María no fue tocada por el Espíritu Santo. Él posó, o sea, no hubo una relación sexual entre María y el Espíritu Santo. Una locura. Él posó y concibió en ella porque Él es Dios. O sea, sopló en la tierra y salió Adán. Lo durmió, cayó en un sueño profundo. Lo durmió. Y le abrió la carne y le sacó una costilla y sacó a Eva. ¿Será imposible para Dios? Por favor. Sí, son cosas que nosotros tenemos que entender. Sí. Ahí en el 5 y el 6 dice que el Señor le dolió haber creado el hombre y dijo, lo voy a destruir. Y vemos ahí destrucción del hombre. Destrucción del hombre y el nuevo comienzo. Destrucción del hombre y un nuevo comienzo. Ajá. Entonces, ahí vemos en el versículo 7, y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Qué bendición, ¿no? O sea, Dios dijo, voy a raerlos a todos. Pero había uno que se mantuvo fiel a Dios. ¿Se ve? Y Dios dijo, ahí yo veo la fidelidad de Dios. Porque Dios dice, no. Dios pudo haber dicho, no, es que se van a echar a perder otra vez. Porque Dios sabía. Pero Dios es tan fiel que dijo, no, por Noé. Y yo me acuerdo cuando Abraham le decía al Señor, Señor, si hubieran 45 justos, 40, y lo fue rebajando. Y no entendía que Dios por uno, Noé, salvó a una familia. ¿Se ve? Por uno, Noé. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y el Señor le dijo a Noé, tú prepárate un arca. Toma animales, parejas de cada especie. Porque voy a acabar con todo esto. Entonces vemos cómo Dios destruye aquello. ¿Para qué? Buscando un nuevo comienzo. Eso nos va a enseñar muchas doctrinas, enseñanzas que hay en la palabra, que hay personas que no la entienden porque dicen, ay, pero ¿por qué Dios es tan malo? Porque por lo menos Israel
se comieron sus hijos, Dios mandaba a destruir ciudades completas al pueblo de Israel. Eso es lo que nos muestra que Dios buscaba una descendencia para él. O sea, tú dices, pero ¿por qué Dios? Porque Dios sabe, Dios puede tener el previo conocimiento de que esta persona va a nacer y va a matar a un poco de gente y Dios puede preferir cortarlo, es pequeño y se lo lleva, ¿se ve? Se lo lleva, le evita eso y va conforme a su propósito. Usted dirá, pero ¿por qué no lo hace con otro? En vez de porque Él es Dios y Él hace como Él quiere, ¿se ve? Pero créalo que siempre hay razones buenas en Dios, nunca hay una razón desviada o que Dios se equivocó, no, son razones correctas de Dios. Cuando nosotros vemos acá que Dios trae un nuevo comienzo, Dios busca una generación que le agrade a Él. Ahí vemos que cuando empieza Noé, en el capítulo 9 de Génesis, vemos que nuevamente hay personas, ahí vemos el pacto con Noé. Mira lo que le dice Dios. Ahí todavía no entra, pero en el 18, vamos a leer el 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. No tardó, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Tú te pones a mirar, aunque Dios utiliza unas palabras diferentes, le habla de una manera distinta, es casi lo mismo que Dios le estaba diciendo a Adán al comienzo. Todo, o sea, Dios estaba comenzando nuevamente, una nueva oportunidad. En el nuevo 18, como siempre la desviación, vemos algo que es importante recalcar, porque a veces como son hombres de Dios, uno siente temor a veces de hablar cosas que la palabra enseña. Acá no dice la palabra en el 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Mira lo que dice Noé. Siervo de siervos serás a sus hermanos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Mira esto, él bendice a dos hermanos y maldice al otro. Pero ¿por qué entra el pecado allí? Porque él se embriagó, se echó los palos, ¿se ve? Él se echó los palos. Al él embriagarse, sucedió eso. Porque nota, el Hijo hizo mal, porque es lo que trata de enseñarnos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también nos está enseñando que él se embriagó y por el embriagarse estaba desnudo. ¿Era bueno andar desnudo? No, el mismo Dios de los cielos enseñó al comienzo y ya eso no se perdía porque ya el hombre había caído. O sea, Dios enseñó al comienzo que él los vistió, le hizo de pieles, que muchos hablan que fue el primer sacrificio, porque de algún lado tomó Dios las pieles. Yo no hago énfasis en esas cosas porque la Biblia no las explica. Cuando el hombre estuvo desnudo, ellos primero cosieron hojas, pero Dios le hizo pieles, algo más fuerte, pues, duradero, para que estuvieran vestidos. Entonces, obviamente Dios no aprobaba eso, y más cuando los hijos se taparon los otros y no la quisieron ver, era porque había una enseñanza de Dios al respecto, con relación a eso. ¿Qué pasó? El pecado entra por Noé. Por Noé
mira lo que hace Noé. Noé maldice a Canaán. ¿Qué veo yo acá? Cuando el hombre peca, Dios no lo maldice. Dios maldice la tierra. Dios maldice la tierra. Y le dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se ve? Pero Dios no lo maldice a él, porque lo mata. Noé al maldecir a Canaán lo mató. ¿Se ve? O sea, lo que hizo Canaán estuvo mal. Pero lo hizo porque lo propició Noé. Y son cosas. Dios siempre que llama al hombre, Dios lo llama para que el hombre siembre sus principios y lo que él es. Pero siempre el hombre termina desviándose. Entonces mira esto. Ahí vemos eso. Pues. Entonces, después de eso, vemos que bueno, la tierra se llenó otra vez de las mismas cosas y bueno, pueblos entre pueblos y eso. Más adelante vemos que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, te entregaré una tierra muy grande y en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Y ahí vemos que Dios recuerda lo que le dijo un día a Adán y a Eva, que se lo decía a Eva, pero Adán estaba allí, pues, y la serpiente. Y Dios le dijo que su simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Esto es a Satanás, porque era el que estaba allí. Pues. Vemos como Dios le dice a Abraham, en tu simiente, la cual es Cristo, no los judíos. Algunos enseñan que no terminan de entender esto. No terminan de entender que Cristo viene según la carne y el cual es Dios. Y Pablo está explicando en Romanos 9 en adelante que el Israel no es el que está desechado por ser Israel, ¿no? Si de Israel se arrepiente, entran a la salvación, ¿entiendes? Porque ellos son el propio olivo y con cuánto más no van a ser restaurados ellos si no permanecen en incredulidad. ¿Ves? Pablo está enseñando todo eso, estos textos, pero él también está enseñando que no es Israel el de la nación, sino es Israel el que, según la promesa, el que nace según las cosas de Dios, no es Israel el que es de allá de Israel. Entonces, esos capítulos nosotros vemos eso, que Pablo nos trata de explicar eso. El vino y las promesas son de Israel y todo esto y esto. Pero Pablo venía diciendo, yo siento continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque ellos son mis familiares según la carne, del cual vino Cristo y son las promesas y esto. Porque él sentía dolor en su corazón, porque sabe que estaban excluidos por no creer en Jesús. Sencillamente. Porque ellos no recibieron a Cristo y aún no lo recibían. Si ellos se arrepentían, lo recibían. Y Pablo decía, deseara yo estar separado de Cristo con tal ellos se salven. O sea, deseando que ellos confesaran al Señor, lo reconocieran y lo obedecieran. Ese era el sentir de Pablo. Era que Pablo quería perderse, pero él decía, bueno, yo quiero que ellos confiesen al Señor. Lo quiero tanto que mira lo que soy capaz de hacer. Dice Pablo, impresionante. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dicen tu simiente. Pablo los Gálatas enseña que la simiente es Cristo. Es Cristo. O sea, no Israel. ¿Por qué? Porque después Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a los dos hermanos. Hasta ahí todo estaba bien. Solo habían trampitas y cositas, cositas más que otras. Pero hasta ahí todo cambió. Entró la idolatría, los zarcillos. Vemos que Jacob una vez tuvo que quitarle a ellos todos los zarcillos y todas las cosas para limpiarlo. Se desviaron totalmente. Sí. Vemos que aquel pueblo que Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, se desvió. Y así pasaron y bueno, entraron en la esclavitud porque Dios quiso enseñarles. Pero aún en la esclavitud, ellos después que Dios los liberta por medio de Moisés, después se vuelven a corromper. Y llega, bueno, y Moisés los gobierna. Y bueno, y después Josué mete a los hijos de ellos. Y después
se vuelven a echar a perder. O sea, quedan obedeciendo solamente los que sobrevivieron a Josué y se volvieron a desviar. Se volvieron a desviar. Después de allí, Dios empieza a enviar vez tras vez un juez para que los llevara al camino. Caían en cautiverio otra vez, Dios levantaba otro juez, tratando Dios de levantar una generación para él. Después finaliza y Dios, el último juez que era Samuel. ¿Se ve? Llega Dios y estaba gobernándolo por medio de Samuel y ellos quisieron un rey como las otras naciones. Dios le proveyó un rey. Dios le proveyó un rey y querían un rey como ellos lo querían. Pues. Entonces Dios le proveyó un rey como ellos lo querían. Ese rey Dios lo desechó y llama a David. David es el de los reyes que tuvo un corazón totalmente vuelto a Dios. Totalmente. David. Entonces de ahí se ven reflejados los reyes de acuerdo a ese patrón. Pero se desviaban, nunca volvían su corazón completamente a Dios. Solamente se nombran dos reyes que son Josías y Ezequías. Y allí ese pueblo y de la tribu de Judá, porque los reyes de Israel, de la tribu de Israel, que ocurrió después en tiempo del hijo de Salomón, se divide el reino. Y esos reyes de Israel eran echados a perder, y los de Judá eran los que habían algunos allí que volvían más su corazón a Dios, que bueno, ahí tuvieron Josías y Ezequías, pero el pueblo terminaba desviándose. Ahí estaba Isaías y Jeremías hablándole a ese pueblo. El profeta Dios los enviaba más allá, a hablarle a su pueblo. Y vemos que Dios vez tras vez trató de reunirlo, pero no, hasta que terminó echando de su presencia a Israel y por último terminó echando de su presencia a la tribu de Judá. ¿Verdad? Y vemos que Dios termina echándolo de su presencia y viene la época del cautiverio. Después de la época del cautiverio, Dios duró 400 años sin hablar, que es lo que le llaman hoy día de Malaquías a Mateo, que cronológicamente no es así. No es así, porque Malaquías no fue el último libro escrito en su tiempo cronológico, pues, de los 39 libros del Antiguo Testamento. No fue el último libro. Sí. No es de Malaquías a Mateo, porque Mateo tampoco es el primer libro del Nuevo Testamento, porque se dice que de los primeros libros del Nuevo Testamento es la epístola a los Gálatas, ni siquiera los evangelios. Una cuestión impresionante, el primer escrito, pero solo Dios sabe, pero históricamente se conoce eso. Entonces no quiere decir eso. O sea, Dios dejó de hablar a su pueblo 400 años hasta el tiempo que empezó a llamar, que apareció Juan, ¿se ve? Y Dios empezó a llamar a su pueblo. Claro, lo hizo antes con sus padres, pues Zacarías y Elizabeth. Empezó Dios a llamar a su pueblo. Entonces ahí rompió Dios el silencio. Y bueno, para empezar a anunciar que ya Él venía a este mundo, pues. Venía el cumplimiento, venía el Mesías, el Cristo, el ungido, venía al mundo. Ahí vemos que por eso nosotros estamos destituidos, pues por eso Dios sacó al hombre y no alcanza su gloria, porque siempre se desvió una y otra vez, ¿verdad? Bueno, así finalizamos esta enseñanza. La próxima enseñanza es, con el favor del Señor, la salvación, que viene siendo la número 3 del discipulado.